utiliza también 10, pero utiliza 4 tractores, utiliza 5 y 25 fertilizantes. Fíjense en que este método es ineficiente. Yo podría elegir cualquiera de estos, pero este es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque emplea los mismos días 10, ¿no? Fíjense, pero cuando emplea 10, que es lo que emplea menos, porque se compara con el A y el B, empleando 10, no con el B, porque el B ocupa más, pero pensando que es mejor, entonces se compara con los que tienen 10. Pero resulta que con los que tienen 10, los dos que tienen 10 utilizan 3 tractores y este utiliza 4. Y los dos que tienen 10 utiliza uno 5 hectáreas de tierra, otro 3 y este también 5, o sea, lo mismo. Acá mal y acá lo mismo, en el mejor de los casos. Y acá peor que todo, porque utiliza igual que el que utiliza más fertilizante. O sea que este método D es técnicamente ineficiente. ¿No es cierto? Porque estos métodos utilizan factores, utilizan primero una cantidad menor o igual de factores que este método, ¿no? Y una no mayor de otro para producir una determinada cantidad. Entonces acá se ve claro que este método es el ineficiente. ¿Cuál asumimos? ¿El A, el B y el D? ¿De qué dependerá? Y de los tractores y de la cantidad de fertilizante. Sí, del precio, más que nada. ¿Me O entienden? sea, Es va a decir, salir menos. claro, yo lo que trato es decir, bueno, a ver, ¿cuánto valen los tractores y cuánto vale el fertilizante? ¿Y cuánto vale la utilización, el arrendamiento de la tarea de tierra? Hago las cuentas y el que me dé menos guita es el económicamente eficiente. Los tres son técnicamente eficientes, los tres podrían funcionar. Pero de los tres que son económicamente eficientes, de los tres que son técnicamente eficientes, elijo aquel que me da más rentabilidad, que es económicamente más eficiente. ¿Se entiende esto? O sea, primero tengo que Sí. determinar la eficiencia técnica. Al compararlos me doy cuenta que el último no me sirve porque siempre utiliza un factor más igual que otro mejor o a lo sumo igual. O sea que este siempre me va a dar más caro. O sea que ya técnicamente es ineficiente el D. Los otros tres pueden trabajar en conjunto, porque este, por ejemplo, utiliza menos días de trabajo que este. Pero ¿qué pasa? Utiliza más tractores. Y hace menos hectáreas también, es bastante Claro, ineficiente y hace también. menos hectáreas, o necesita menos hectáreas, entonces, y gasta más. Entonces, depende de los precios que tengan los insumos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el fertilizante es muy caro, seguramente va a tender el que usa 14, porque también usa 3. Si la tierra no es, si el valor de la tierra compensa, podría usar ese. O sea que, en otras palabras, el A, el B y el C son técnicamente eficientes. Para saber cuál es el económicamente eficiente, Córdoba, entran dos. Nicolás. Para saber cuál es económicamente eficiente, lo que tengo que hacer es precisamente analizar el costo de los insumos que emplean. ¿Hasta ahí vamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, ¿Quién me vamos. dijo buenas tardes recién? Córdoba, Daniel. Daniel Córdoba, muy bien. Hola, ¿Y el otro? Chávez. Chávez. Rodrigo Manuel. Pero ya habías entrado, Chávez, ¿volviste a entrar? No, recién entré. Ah, bueno, te tenía como que habías entrado. Ah, debe ser porque te llamas Rodrigo. Hay otro. Bueno,
Está bien. Bueno, estamos todos. Bueno, los que entraron recién tienen que leer el archivo de los mercados, que es cortito, para ver lo que es la competencia perfecta. ¿Eh? Ahora entramos recién en los apuntes de costos. Ok. Voy a compartir ahora. A ver si es este. No, este es el caso de los mercados. Ahí lo tienen, ya lo vimos. Este es el apunte que estuvimos leyendo hoy. Los que entraron tienen que leer este. Lo cierro. Voy a compartir otro. Creo que es este, la producción, este. Este es el archivo que vamos a trabajar esta clase y la que viene. Costos y la producción y los costos. En la primera parte habla un poquitito, esto lo engancha con la ley de la oferta y la demanda que ustedes no estudiaron, pero lo único que tienen que saber acá es que en el mercado concurren la oferta y la demanda y se determina la cantidad y el precio. Por eso dice, los datos de demanda de un bien determinan conjuntamente con la cantidad que se produce y vende su precio. Es decir, si yo hiciera, voy a dejar de compartir y ver si puedo... no tengo... A ver más. No tengo pizarrón acá. Bueno. Abran un Word, si no. Sí, puedo abrir un Word, no hay problema. O puedo abrir un PowerPoint. ¿Están viendo este PowerPoint en blanco o no? No. No, profe. No, todavía no. Acá tengo la pizarra. La tenía en otro lado, disculpen. Acá tengo la pizarra, ¿la ven? ¿Ven la pizarra? Sí, bro. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces yo tengo, esto es lo que tienen que saber ustedes del mercado y de la área de oferta y demanda. La curva de demanda, si acá yo tengo precio y acá tengo cantidad se llama Q en economía, no sé por qué. Por inglés, pues quantity. La curva de demanda es así, más o menos. O sea que cuando bajan, cuando aumentan los precios, baja la cantidad. ¿Se dan cuenta? Y cuando bajan los precios, la cantidad aumenta. Y la curva de oferta es al revés, es así. ¿Qué quiere decir? Que cuando los precios son bajos, se ofrece poco. Y si los precios son altos, el vendedor está dispuesto a ofrecer mucho. Entonces, la demanda representa al comprador y la oferta al vendedor. La curva de oferta nunca pasa por el punto cero, siempre corta el eje en un punto porque
menos de este precio no puede vender porque está debajo de sus costos. El tipo no puede vender debajo de sus costos, no puede vender a precio cero. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La oferta quiere ganar esto, pero no vende. No, quiere vender a este precio, suponete, la oferta. Sale al mercado a vender a este precio. ¿Sí? Con lo cual vendería esta cantidad. ¿Eh? Pero no vende porque a ese precio la demanda solamente compraría esta cantidad. Esta que está acá. ¿Se entiende? Entonces Sí. tiende a bajar eso, tiende a bajar esa demanda. O sea que siempre es como si yo, digamos, al precio ese que dije recién, si yo quiero vender a este precio, tengo un exceso de oferta. Porque la oferta es mayor que la demanda. Esta distancia se llama exceso de oferta. Por otro lado, si el vendedor a ese precio, el comprador, perdón, está dispuesto solamente a comprar esta cantidad, acá voy a tener puta madre, no encuentro el lápiz. Tengo que practicar con esto. Dibujar, dice acá. Agarro dibujo, elijo un lápiz. Y entonces quiero decir, acá tengo un exceso de demanda. Porque hay una demanda grande. Sería como que estás produciendo más de lo que vendes. Claro. Es decir, pues no lo vendo porque no lo quiere comprar, entonces no, un exceso de demanda. Bueno, estas dos fuerzas hacen que esto tire hacia abajo y esto tire hacia arriba. Conclusión, con el tiempo, en un mercado perfecto, se debería llegar a un punto se debería llegar a un punto que es el punto de equilibrio. Es decir, esto tiende, el exceso de oferta tiende a bajar el precio, porque con el exceso de oferta no vende, entonces tiene que bajar el precio. Y el exceso de demanda tiende a aumentar el precio, porque con muchos compradores se animan a subir el precio. Y el equilibrio se encuentra acá. O sea que en este punto lo que nosotros encontramos es lo que llamamos el precio de equilibrio, que sería este, y la cantidad de equilibrio. Una pregunta, profe, ¿y con qué frecuencia se hacen estos estudios generalmente? O sea, ¿es de unos valores mensual? No se hace estudio directamente, es la tendencia que en el mercado reacciona. Si vos ves, si vos producís y vos querés emitir a vender un precio determinado y ves que no te compran, ¿no es cierto? Tenés que hacer un análisis obviamente del mercado, de lo que tienen, ¿no? Es decir, tienen que comprar
productos para que fabricas. ¿Cuál es el segmento del mercado para que fabricas? Ahora, si vos sos monopólico, y vos pones el precio lo bajas, decís, no es que compre. Soy lo que voy a vender, digo, compre el precio vendido. Pero en una competencia perfecta vos tenés otros compradores, otros vendedores, y que son muchos además. Entonces son muchos, algunos venden a un precio más bajo porque necesitan, y entonces todos se ven obligados a ir bajando hasta llegar al precio de equilibrio. Si es un oligopolio, es decir, que hay pocos, como el caso nuestro, y lo que pasa es que se ponen de acuerdo. Imagínate, hay tres en la cámara, se van a cámara. Entonces no es un mercado perfecto. ¿Te das cuenta? El gran se dice, pero yo le voy a borrar acá, le llaman la ley de la araña, porque no se llega instantáneamente a eso, como vos decís, sino de la siguiente manera. Para que tengo alguien que hay gente, otra vez se va, me parece, a inscribir, bienvenida, entonces. Quiero decir, vamos a suponer, a ver la vuelta, el lápiz es el que dice así. Yo suponete que yo tengo estos dos ejes, ¿no? En el precio y cantidad, ¿sí? Suponete que tengo la curva de demanda y la curva de oferta. Sí. Sí. Entonces, la ley de este año dice que a este precio el tipo no vende. Entonces empieza a este precio porque la demanda es esta. Entonces tiene que bajar. Y empieza a ser así. ¿Ves? Y llega al punto de equilibrio. Llama ley de la telaraña, le dicen, ¿no? Porque no es una cosa instantánea, sino que es un movimiento que se da. Ahora, lo que nos está ocurriendo a nosotros en este momento es que en algunos productos esto se está cumpliendo, pero no en todos, sobre todo en los alimenticios, sobre todo en el trigo, por el problema de la guerra. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos, voy a salir de acá, dejar de compartir. El problema que tenemos es que el que produce trigo, el precio internacional del trigo es muy grande. Entonces le conviene exportar. ¿Entendés? Y si vende al mercado interno, lo vende al mismo precio que importa. Pero para el mercado interno, si compramos el trigo a ese precio, tenemos que pagar 1.000 pesos el kilo de pan. Entonces, si nosotros producimos el trigo, los alimentos, no es justo que porque el precio internacional valga mucho, vos no tengas la cuota de alimento que tenés. Uno debería decir, bueno, yo guardo primero el alimento que necesito para los 45 o 46 millones, no sé cuántos seremos después del censo, necesito tanto trigo, y el resto lo exportenlo al precio que quieran. Pero claro, como que trigo, la demanda mayor exterior sería... la demanda exterior sería mayor que la demanda interior, digamos. Siempre, la demanda exterior siempre es mayor que la interior. Y además más cara. Claro, porque en este mayor momento, demanda. con la guerra y todo, hay problema de alimentos. Entonces, los alimentos, hay países que están en guerra, que son productores de trigo, que no van a producir. Y entonces, los que sí producen, que somos nosotros, Estados Unidos, Nueva Zelanda, vamos a producir más. Pero aumenta el precio, por la ley de la oferta y la demanda, precisamente. ¿Comprendés? Pero Sí, sí. si nosotros somos productores, lo que tenemos que... Bueno, todos los países, ¿qué hacen?
ponen retenciones. Acá la palabra retención es una mala palabra, porque te la han dicho, pero las retenciones es eso. Es decir, si la gente, si el productor de trigo, el molinero, se adviniera a decir, mira, flaco, yo no tengo problema que vos ganes lo que quieras afuera, pero déjame la cantidad de trigo al precio lógico de equilibrio de Argentina, el precio de producir. ¿Y cuál es el precio de producir? Decime tus costos. Es muy fácil, vos me abrís tus costos, yo sé cuánto te cuesta comprar el trigo, los granos, sé cuánto te cuesta molerlo, y entonces sé cuál es el precio final de la harina. Pero no te abren el precio, no lo quieren abrir, o te lo recargan, ¿entendés? Entonces, si yo hago eso, yo sabría que a lo mejor el precio sería 100 pesos, por poner algo. ¿No es cierto? Ahora, resulta que en el mercado externo vale 1000, por poner un número más grande. Quiere decir que el tipo vendiendo en el mercado externo gana 900, porque le cuesta 100 y lo vende a 1000. Si lo vende en el mercado interno, el Estado no pretende que te lo venda a 100, pero por lo menos que te lo venda a 200, que gane 100. Que gane el 100% sería una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está la viveza criolla también, ¿no? Claro, la viveza, todo lo que sea. Entonces, eso es lo que el Estado pretende, porque tiene que alimentar a la gente de acá y que el precio del trigo valga 200, así el pan está más o menos a un valor lógico que lo pueda comer la gente. Estoy hablando de un alimento esencial, el pan. Sí. Si no es así, el pan se va a vender a 1000 mangos acá, o va a haber escasez. Entonces, intervienen los ministerios para hacer algo, hacen un acuerdo, porque no le pueden imponer. Y no le pueden poner retenciones porque tampoco los otros le abren los costos. ¿Te das cuenta? Yo creo que actualmente hay tecnología para saber cuál es el costo de cada cosa y poder calcularlo. Si pudieran calcularlo sería bárbaro. O sea que el tipo ganaría igual vendiendo en el mercado argentino. Por supuesto, vendería igual. Pero está ganando tanto en el otro que no quiere vender en el mercado argentino. Entonces, como no lo quiere hacer, el Estado no tiene más remedio que ponerle una retención. Entonces le dice, bueno, está bien, véndelo a 900, pero por cada tonelada que vos vendas yo te saco, 200 pesos, suponete. ¿Qué hace el Estado con los 200 pesos que le saca? Subvenciona el trigo acá. ¿Comprenden? Para que baje el precio. Subvenciona el trigo. Bueno, ese es el tema de la retención. Existen, eso que dice ningún país del mundo, es mentira, totalmente. Métanse en internet, miren las economías y van a ver, acá se les llama retenciones, ¿no? Pero son móviles aparte. Lo aplican todos los países. Porque la gente, a ver, no es que el comerciante sea malo. No sé, porque dice, ¿qué hijo de puta? Mirá lo que hace. No, el tipo, su fin es el lucro. Y si nadie lo controla, va a tratar de lucrar. Por supuesto que habrá algunos que dirán, sí, vamos a negociar, porque no puede ser, yo voy a ganar mucho, a mí me interesa el país, qué sé yo cuándo. Pero ¿qué vas a negociar con transnacionales que trabajan afuera? Todo el negocio de la exportación está en manos no de empresas argentinas. Te hacen contrabando, etcétera, etcétera. Entonces es un quilombo. Entonces, la única manera es que el Estado sea muy fuerte políticamente, y agarre y ponga condiciones. Por ejemplo, que cree la Junta Nacional de Grano, o sea, que no deje exportar, que nacionalice la exportación, cosas de ese tipo. Pero vos eso te dice que sos comunista. ¿Entendés? Es jodido hacerlo porque hay toda una muy grande, el poder tiene mucha fuerza de comunicación, de presión sobre los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil. Pero esa es la razón. Eso por lo menos uno tiene que entender cuál es el mecanismo. Entonces se tratan de llegar a acuerdos. Decir, bueno, pongan tanta cantidad, tanto precio para que llegue más o menos, pero no se llegan porque siempre hay alguno que lo rompe.
Entonces, el más malo de los tipos maneja el mercado al final, porque es el que lo rompe, y es el más grande aparte. Entonces el más chico o lo sigue o se funde. Es un problema bastante complejo. Para eso sirve la economía. Y además, bueno, además hay otros problemas. Los otros problemas es que no todos los funcionarios tampoco son patriotas, ¿no es cierto? Hay un montón que son coimeros, entonces las grandes compañías los coimean para que le permitan algo, o no hacen determinada ley, o algo por el estilo. Entonces uno tiene que seguir las tendencias que cree que son las convenientes para el desarrollo del país. Cuando vos ves que determinados sectores políticos apoyan todo esto para que no se le ponga retenciones, para que no se cobren impuestos, para que no se... Ahí, vos te das cuenta, están trabajando contra el país. Representan a esos grupos. Bueno, nos fuimos del tema. Vamos a volver yo expliqué la ley de la oferta y la demanda porque quería explicar, a ver cómo estamos en hora, porque a las 7, está bien, tenemos todavía media hora. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a ir ahí. La producción y los costos. Todo en el apunte, ¿no? La oferta y la demanda de un bien determinan conjuntamente con la cantidad que se produce y se vende su precio, es lo que vimos. Ya vimos que la función o curva de oferta de un bien depende principalmente de los costos de producirlo. Por supuesto, la curva depende de los costos que tenga de producirlo. Si el tipo baja sus costos, va a poder ofrecer más a menor precio. Veremos ahora qué ocurre detrás de la curva de oferta para mostrar exactamente cómo es determinada por los costos de producción. Conviene hacer aquí una advertencia sobre la terminología. Costo es uno de los términos que se utiliza diariamente sin definirlo con exactitud. Ya hemos visto que el costo contable y el costo de oportunidad son conceptos distintos. O sea, uno tiene que saber de qué costo está hablando, ¿no? Para un economista u hombre de negocios, la pregunta ¿cuánto cuesta fabricar un automóvil? No tiene una respuesta única. Por ejemplo, cuando una persona estudia la posibilidad de construir una nueva fábrica, de producir esta semana un automóvil más en la fábrica que tiene, o de cerrar una planta durante la semana 2, debe tener en cuenta diferentes definiciones del costo. En este apunte analizaremos brevemente el tipo de decisión en el que se aplica cada concepto de costo. Primero vamos a analizar, esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿no? Vamos a ver el horizonte temporal. Por eso dice la producción y el horizonte temporal de la empresa. Las empresas utilizan muchos factores de producción diferentes para producir bienes y servicios. Algunos son materias primas, otros son bienes producidos por otras empresas, otros son diferentes tipos de trabajo con diferentes cualificaciones y capacidades, y otros bienes de capital. Los factores de producción pueden combinarse de muchísimas formas para producir. Lo vimos en el cuadrito que les mostré hoy, yo puedo combinar la mano de obra, las hectáreas, los fertilizantes y la tierra de distintas maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, una fábrica de automóviles puede utilizar una gran cantidad de trabajo, una sencilla cadena de montaje y muy pocas personas y un grupo de carros robots sumamente complejos. Por ejemplo, la fábrica alemana de automóviles, vos no ves un tipo laburando, son todos robots casi. Hay pocos tipos. En cambio vas a Toyota y si bien hay gran tecnología, hay mucha mano de obra. ¿No es cierto? Son dos maneras de producir. ¿Los dos son técnicamente eficientes? Sí, si no, no estarían produciendo. Y además han elegido el método que les conviene más económicamente de los que tenían técnicamente eficiencia. Y aquí viene lo que les expliqué en el cuadrito. La eficiencia técnico-económica les dice lo mismo, pero acá están todas las palabras que yo les hablé, están escritas. Así les queda ya para estudiar. Vamos a ver ahora la función de producción.
Correspondiendo a la distinción entre eficiencia técnica y económica, la elección del proceso de producción óptimo suele describirse como una decisión técnica seguida de una decisión económica. Claro, vos tenés varias decisiones técnicas, tenés que elegir cuál es la económica más rentable. Yo, por ejemplo, en la industria, en mi último puesto, fui gerente de una planta de agroquímicos. Y estuve 10 años a cargo de ella, y los agroquímicos son productos químicos que tienen distintos intermediarios. Para llegar a un producto final utilizás distintas materias primas que a veces importan. Entonces, de repente, a lo mejor yo estaba trabajando, y yo tengo varios métodos para producir lo mismo. En química se puede ir por varios caminos, pero tenía que algunos no servían porque eran técnicamente ineficientes, porque todo lo demás era más barato siempre que ellos. Pero de los 3 o 4 que uno tenía que eran técnicamente eficientes, yo tenía que elegir el mejor o el que podía a veces. Porque cuando se importaban materias primas, de repente una fábrica dejaba de producir una materia prima y yo se la tenía que comprar a otra. Entonces tenía que cambiar de método. A lo mejor el otro era más caro, o tenía que buscar una empresa que me vendiera más barato y producir con otro método. Bueno, por eso dice acá, la economista utiliza la función de producción de empresas para resumir la información técnica sobre el método de producción técnicamente eficiente que va a disponer. La función de producción de una empresa muestra la cantidad máxima de producción que puedo tener con una cantidad dada de factores. O sea, yo tengo un montón de factores, los tengo que combinar. ¿Cuál es mi objetivo? La máxima producción que puedo hacer con esos factores. A un precio determinado que me convenga, por supuesto. Por lo tanto, muestra los resultados de la producción técnicamente eficiente. O sea, la función producción que vamos a estudiar muestra el resultado de una producción que es técnicamente eficiente. Ninguna empresa toma sus decisiones técnicas o económicas de una vez para siempre, sino que está tratando continuamente de encontrar métodos de producción económicamente eficientes, es decir, de menor costo. Es lo que me pasaba a mí. Yo no tomaba una decisión y bueno, durante todos estos años vamos a producir con este método. No, porque si yo encontraba que había una materia prima que la podía comprar a menor precio, cambiaba el método y producía de esa manera. O sea, porque el objetivo era que sea lo económicamente más eficiente. Cuando lo hace, varían los métodos de producción y se desplazan las curvas de oferta. Del mismo modo, cuando varían los precios de los factores, también debe decidir si cambia o no de método de producción. El corto plazo y el largo plazo. Las posibilidades de cambiar el método de producción varían dependiendo del tiempo que tenga la empresa para responder a los cambios de los conocimientos y a las condiciones de mercado. El largo plazo es un periodo de tiempo suficientemente largo para que la empresa pueda alterar todos sus factores de producción. En cambio, el corto plazo es un periodo de tiempo durante el cual no puede variar alguno de sus factores. Por ejemplo, de los factores de producción, yo estoy produciendo, ¿no? Y de repente, para que nos vamos a ver las caras. Vamos a salir, así nos vemos. Yo estoy produciendo. No tengo problemas de producción. Y de repente observo que aumenta la demanda. Es decir, que me empiezan a comprar, hay una presión de demanda más grande sobre mis productos. ¿No es cierto? Yo tengo que fabricar más. Hay factores que yo los puedo aplicar rápidamente. Yo puedo comprar más materia prima enseguida y tener más mano de obra, tomar más gente. Lo que no puedo hacer en el corto plazo es cambiar la tecnología o hacer un edificio nuevo, una planta nueva, o inclusive instalar una máquina muy costosa.
No lo puedo hacer en corto tiempo, necesito a largo plazo. ¿Se entiende? Capacitar a la gente también, bro. La gente también hay que capacitarla, por supuesto, pero es más fácil tomar gente, ¿no es cierto? Lo podés hacer casi inmediatamente, la vas Ahora a tener sí. que capacitar, obviamente, pero no empezás de cero, ya tenés gente que está trabajando, vos le agregás a esa gente para aumentar la mano de obra. Utilizás capacidad instalada ociosa que tenés. Suponete que vos estás fabricando heladeras y estás al 70% de tu capacidad instalada, o sea que todavía tenés un 30% de capacidad ociosa. Pones otro turno, no se pone gente, y entonces podés fabricar más heladeras. Pero si la demanda creciera mucho y vos tenés que ampliar la planta, necesitas un año. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es lo que pasaba en nuestro país, que pasa cuando no se controla la economía. Es decir, cuando la economía no está por control del Estado, sino que está manejada por los factores externos. Durante muchos años, nosotros dependíamos de las cosechas. Aún mismo, en este momento la cosecha es muy importante, porque Argentina tiene un problema, le faltan dólares. Entonces tiene que ingresar dólares. El problema es que cuando hay una cosecha buena e ingresan dólares, la economía florece y hay más consumo. Si hay más consumo, la gente demanda más productos fabricados en la Argentina. Pero como todo lo que se fabrica en la Argentina no se fabrican todas las materias primas, algunas hay que importarlas, se consumen dólares. Por ejemplo, yo exporto autos, pero estoy importando los motores. Entonces, cuando vendo el auto me entran dólares, pero tengo que pagar dólares cuando importo los motores. Por eso, en este momento se está tratando de que haya autopartistas nacionales, que empiece el compre nacional. O sea, que se desarrollen mecánicos o talleres o fábricas que hagan los repuestos de los autos que se fabrican acá. Las fábricas son casi todas extranjeras, japonesas, norteamericanas, ¿no? Es decir, hay de todo. Esas fabrican autos acá. Cuando los venden afuera, lo venden en el mercado interno, macanudo, lo venden afuera, entran dólares. Pero a su vez, si tienen que comprar los repuestos afuera, se les tiene que restar del precio del automóvil. Bueno, cuando no hay un control por parte del Estado de esto, sucede lo siguiente, o por lo menos sucedía. Para un fabricante local, suponete de heladeras, que es un insumo que se puede fabricar acá tranquilamente, que se ha hecho siempre. Electrodomésticos, por ejemplo. Entonces el tipo ve que la demanda aumenta, ¿no es cierto? Y decide ampliar la planta. Como ampliar la planta le va a llevar un año, ¿no es cierto? Cuando la tiene terminada, él estaba al 70% de capacidad. Quiere llegar, qué sé yo, a tener una capacidad de fabricar no 100 heladeras, sino 150. ¿No? En porcentaje. Entonces amplía la planta, trae las máquinas, pero resulta que como tuvimos un año de cosecha bueno, ese año fue bueno, ingresaron dólares y por eso hay aumento de cosecha. Al año siguiente tuvimos una sequía, no fue una cosecha tan buena, no entraron dólares, ¿no es cierto? Y entonces vos te encontrás con una fábrica que te compran menos que cuando te compraba antes de la construcción. Entonces el tipo toma una decisión la próxima vez. Dice, bueno, cuando me aumente la demanda, yo trabajo hasta mi capacidad instalada.
no pongo una fábrica en mi puta vida. Y entonces, ¿qué Claro, pasa? porque Aumenta el precio. varía la demanda. Claro, la demanda pide, pero no se fabrican más. Entonces tenés dos mercados. O le comprás al tipo al precio más alto, o el Estado tiene que abrir la importación, con lo cual también lo jode al tipo. ¿Se entiende todo? Sí, Bueno, Sí. por eso el Estado es importante que intervenga y no debemos depender de bienes primarios como la agricultura solamente, sino tenemos que industrializarnos. Si nosotros nos industrializamos, ingresa más valor, tenemos más cosas de valor. Y esta economía, estas empresas las fueron aprendiendo, porque a costa de que perdían guita, ¿viste? Entonces, se dejaba podrir la fruta en el valle, se dejaba secar la hierba cuando había superproducción, porque es decir, muchos industriales no quieren producir más, quieren producir más caro. Laburan menos y trabajan más, y ganan más. ¿Me entienden? Eso no es una cosa lógica dentro del capitalismo industrial. La lógica del capitalismo industrial es que vos aumentes la demanda y que vos produzcas más y que ganes mucho más porque producís más. Los estados tienen mecanismos para manejar eso. Cuando a veces no lo han manejado porque la economía la estaban manejando para un lado, cambian los gobiernos, la van para el otro lado, después vuelven a otro. Es decir, destruir, como ustedes vieron, se destruye en un minuto. Construir lleva tiempo. Por eso hay que tener sentido crítico para saber qué es lo que hacemos y entender estos problemas. Bueno, podés trabajar por calentura, sino que tenés que saber cómo es la economía, cómo pasa, quién te defiende y quién no, cuándo te aumentan los salarios, cuándo te lo bajan, cuándo te dan jubilación y todo lo demás y cuándo no te dan un pito. Entonces, bueno, todo eso es muy difícil construirlo, pero destruirlo se destruye en un minuto. Fíjense que ahora están hablando de que si llegan al poder van a sacar todas las leyes laborales. ¿Qué van a sacar? ¿Van a congelar las paritarias? ¿Qué van a hacer? No sé. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a economía de nuevo. ¿Se entiende esto de la producción entonces? El corto plazo y el largo plazo. Entonces, en el corto plazo yo puedo modificar todos los factores rápidamente. Para modificar algunos, otros, necesito a largo plazo, porque en el corto no puedo. Por ejemplo, tener una planta, cambiar la tecnología, instalar máquinas, necesito... Generalmente la industria se considera largo plazo más de un año. Y el corto plazo es en el año. Eso para los costos. Para la planificación estratégica, el corto plazo se considera siempre un año y se planifica 5 años. Bueno, vamos a volver a compartir entonces. A ver cómo estamos. Faltan 20 minutos porque después van a ingresar los otros chicos. Le hago una consulta, entonces, largo plazo se toman 5 años, ¿se consideran? No, para la economía, el Sí. largo plazo es el tiempo que tardás en cambiar todos los recursos que puedas. Todos los recursos. Generalmente, una fábrica la instalás en un año y medio. Una máquina la instalás en menos de un año. ¿Me entendés? Y el corto plazo es cuando solamente no podés cambiar todos los recursos. Entonces se considera corto plazo el año, dentro del año. Ya para cambiar, para construir o para instalar una máquina necesitas más de un año. Eso es en economía, en costo. En la planificación estratégica, que es otra cosa, cuando vos planificás toda la organización, no haces planes a un año, haces planes a 5 años y lo vas controlando año por año. Pero eso son todas las demás cosas. En costos, el corto plazo es menos de un año y el largo plazo es más de un año, o un año. ¿Está claro? Gracias, gracias.
Bueno, sigamos acá. Por eso dice, a largo plazo, en un periodo de tiempo suficientemente largo para que las empresas puedan alterar todos sus factores de producción. En cambio, el corto plazo es un periodo de tiempo durante el cual no pueden variar alguno de los factores. Las decisiones de la empresa son limitadas respecto a la producción a corto plazo, ya que algunos factores son fijos y no pueden ajustarse rápidamente, incluso aunque varíen sus costos. A corto plazo, una empresa tiene una planta y un equipo fijo. Vos tenés una planta y un equipo, una capacidad instalada. Todo lo que tenés es eso. Entonces, todo lo que podés hacer es lo que hace con... Podés agregar mano de obra, materias primas para llegar al 100% de tu capacidad instalada. Normalmente una empresa no trabaja al 100% de su capacidad instalada. Tiene siempre más capacidad para producir. Precisamente cuando la empresa nota que en el tiempo llegó a su capacidad instalada, empieza a pensar en expandirse. Porque a largo plazo, en cambio, la empresa puede adaptarse totalmente a las variaciones de los precios de los factores y a los cambios de los mercados de los productos. Con tiempo suficiente, puede alterar sus métodos de producción y obtener la planta y equipos mejores para sus nuevas circunstancias. El tiempo necesario para ajustar todos los factores productivos varía mucho de un sector a otro. No es lo mismo para una fábrica de pastas que para una fábrica de automóviles. Obviamente, traer las máquinas para una fábrica de automóviles, robots, instalar toda la línea de montaje lleva más de un año. En cambio, yo tengo una fábrica de pasta y quiero ampliar la pasta, comprar la máquina que produzca pasta, en 2 o 3 meses la tengo. O sea, también ese plazo depende del lapso de producción. Y aparte, el poder económico que tiene una fábrica de pasta no es el mismo que tiene una fábrica de automóviles, entonces es más, por ahí sería más fácil por el poder económico, ¿no?, que tiene una fábrica de automóviles, realizar ese cambio. Sí y ¿O no? no. Sí y no, porque tienen otra dimensión de trabajo. Es decir, una fábrica de automóviles, por supuesto, necesita mucho capital, pero tiene accionistas que tienen mucho capital. Una fábrica de pasta tiene un dueño. ¿Entendés? Pero la máquina que va a comprar no es para fabricar automóviles, es para fabricar pasta. O sea, está al alcance de su bolsillo o de su crédito. Si el fabricante de pasta quisiera fabricar autos, sí, ahí estaría jodido, porque no está al alcance de su bolsillo. ¿No es cierto? Bueno. En el ejemplo de la fábrica de pasta, los hornos son un factor fijo, mientras que la harina y demás materias primas son variables. El factor trabajo es menos fácil de alterar que la cantidad de harina, pero es más fácil que los hornos. En general, el costo de producir una determinada cantidad depende de que la empresa tenga tiempo para ajustar todos sus factores con el fin de producir lo más eficientemente posible. Analizaremos ahora la producción y el costo a corto y largo plazo. La producción a corto plazo. La producción de una empresa a corto plazo depende de la cantidad de factores variables que utilice. Por lo tanto, usaremos la función de producción a corto plazo, que muestra que el nivel de producción depende de los factores variables de la empresa, manteniendo todo lo demás constante. Para mayor sencillez, nos basaremos en un ejemplo en que el trabajo es el único factor de producción variable. Yo voy a poner un ejemplo donde las empresas tienen varios factores, ¿no es cierto? Materia prima, mano de obra, insumos, un montón de cosas. Nosotros, para simplificar, ponemos uno solo, el trabajo. El cuadro 2 muestra la relación entre la producción de globos de una compañía que llamaremos el globo rojo y el número de trabajadores que utilizan dicha producción, manteniendo fijos todos los demás factores en los niveles de un año, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000. El producto total. La primera columna del cuadro 2, también no se lo mostré, está acá. Es este. Creo que lo tenemos también en el PowerPoint, lo vamos a mirar después.
muestra el factor trabajo medido en trabajadores en tiempo completo a la semana, y la segunda el nivel de producción correspondiente semanal de globos, la producción de globos que tiene semanal. Entonces vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir el PowerPoint, que ahí lo tengo. A ver dónde lo tengo. Acá. Ahí está. El largo plazo y el corto plazo. Muy bien. Ahí tienen. La producción a corto plazo. La producción a corto plazo depende de la cantidad de los factores variables que utiliza. Nosotros vamos a utilizar solamente la cantidad de trabajo, ¿eh? Los trabajadores. Este es el producto total, esta columna. Este lo llamaremos producto marginal y esto lo llamaremos producto medio. Vamos a definir cada uno de estos términos. Por ejemplo, cuando la cantidad de trabajadores es cero, no tiene a nadie para trabajar, no tiene ningún factor, el producto total es cero, es evidente. Cuando el tipo tiene un empleado, pone un trabajador, ¿no es cierto? A lo mejor puede fabricar 0,4, vamos a suponer que son miles de globos. 0,4 serían 400 globos, ¿no es cierto? Puede fabricar con un solo trabajador 0,4, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el producto medio, que es lo que produce por trabajador? Es 0,4 dividido 1, o sea, 0,4. El producto marginal es el producto que se obtiene al adicionar una unidad más de trabajo. O sea, antes ¿cuánto tenía? 0. Ahora ¿cuánto tengo? 0,4. Entonces el producto marginal es 0,4. Ven que se calcula entre medio de las dos. ¿Sí? Cuando pongo 2 trabajadores, el producto me aumenta. Ahora estoy haciendo 1,2, o sea, 1200 globos. El producto medio es 1,2 dividido 2, o sea, 0,60, o sea que me produjen 0,60 por cada trabajador. Aumentó. Antes era 0,40 el producto medio, ahora es 0,60. Al producto medio se lo conoce como productividad del trabajo, en este caso, productividad del factor. O sea que al tener 2 trabajadores tengo mayor productividad, porque produzco 0,6 por trabajador y no 0,4 como antes. También me aumenta el producto marginal, porque antes el producto marginal era la diferencia entre 0 y 4, que es 0,4, y ahora es la diferencia entre 0,4 y 1,2, que es 0,8. O sea, el segundo trabajador que metí contribuye a mejorar el producto marginal. Y así voy siguiendo. Con 3 produjo 2,2. Fíjense que aumenta el producto medio a 0,73 y el producto marginal sigue aumentando, 1,1. Cuando pongo 4 trabajadores, produjo 3.300 globos, me aumenta el producto marginal a 1,1 y me aumenta también la productividad, o sea, el producto por trabajador, a 0,82. Cuando tomo 5 trabajadores, siempre me aumenta, obviamente con más trabajadores me aumenta siempre, el producto total siempre va a aumentar. Aumenta a 4,3. Pero ahora, el producto marginal de este último trabajador no me produce tanto como los anteriores, al agregarlo. No por culpa del trabajo, no porque sea vago, simplemente porque la estructura de producción hace que con 5 trabajadores me baje el producto marginal. Ahora vamos a entenderlo por qué. Sin embargo, el producto medio, la productividad sigue aumentando, aunque haya bajado el producto marginal. ¿Sí? 0,86. Y si tomo 6, me sigue bajando el marginal, pero me sigue aumentando el medio, el producto medio. Ya cuando tomé el séptimo, me empieza a bajar también el medio, ¿ven?
0,86 me disminuye la productividad. ¿Esto por qué es? Vamos a suponer que la fábrica tiene 4 máquinas para fabricar el globo. Cuando yo tengo un solo trabajador, ese trabajador tiene que trabajar en las 4 máquinas, hace un trabajo, pasa a la otra y termina en la última. Cuando tengo 2 se pueden repartir 2 máquinas cada uno. Cuando tengo 3, uno se queda con la más difícil y los otros se hacen en la otra. Cuando tengo 4 todavía sigue aumentando. ¿No es cierto? Pero ya ese trabajador no me produce tanto. Sin embargo, el producto medio sigue aumentando. Un quinto trabajador me serviría, por ejemplo, para cubrir los francos o las ausencias, y un sexto. Pero ya cuando llego a 7, la productividad baja. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hola? Sí, todo se entiende. Sí, profe. Bueno, léanlo con detalle porque está explicado en el apunte, lo que yo le estoy hablando está escrito. O sea, ustedes léanlo después con detalle y la próxima clase lo repasamos. Perfecto. Bueno, profe. Entonces, fíjense, esta es la curva de producto total. ¿Ve que aumenta? Siempre aumenta el producto total. Con un trabajador, 2, 3, 4, es la representación de esa curva. Esta es la curva de producto medio y marginal. El producto medio es el azul. Si ustedes representan esa curva, los valores que están en la tabla, van a ver que primero aumenta, hasta que empieza a bajar el producto medio. La curva rosa es la curva del producto marginal. Fíjense en que aumenta también al principio, llega a un máximo y empieza a bajar. Entonces quiere decir, cuando yo tomo el cuarto trabajador, cuando tomo el quinto, ya no me rinde tanto como el anterior. Sin embargo, como el producto medio sigue aumentando, yo sigo tomando trabajadores. Hasta acá, hasta este punto. Porque acá me baja la productividad, ya un trabajador más no me produce, más. Este es un punto singular. Siempre la curva marginal corta a la curva media de cualquier variable de costos en un punto singular. Los puntos singulares son un máximo o un mínimo. En este caso lo cortan un máximo. ¿Ven? Esa es una pregunta de examen. Dibújeme las curvas de costo medio y marginal. Y vamos a dibujar de tal manera que la de marginal corte en un máximo. Y vos producís hasta acá. No importa que ese trabajador adicional tenga un costo, produzca marginalmente menos que el anterior. Porque la productividad sigue aumentando. ¿Hasta dónde aumenta? Hasta el punto donde se cortan las dos curvas. Bueno, voy a dejar de... Bueno, ¿se entendió hasta acá? Vamos a dejar acá la clase. Así se toman los chicos que siguen solamente costos, se pueden bajar. Los que hacen economía, quédense. Calidad. ¿Ok? Quédense porque nos tomamos 10 minutos, pero no se vayan. Para ir al baño, tomar un cafecito, algo. Porque se van a ir sumando los demás. Tenemos 10 minutos, ¿de acuerdo? O sea, dejen la pantalla prendida y esperen a que yo inicie la clase de aseguramiento de la calidad a las 7. Se van a sumar otros chicos que son los de Pilar. A los de costos, la próxima clase sería el 25 de mayo, o sea que no vamos a dar clase. Nos encontraríamos el 1 de junio. Estamos perdiendo una clase también. Después veríamos si esa clase la recuperamos o no, según cómo estén las cosas, ¿no? Según cómo andemos. O sea que nosotros, el 1 de junio, que sería la otra clase, seguiríamos con la producción y los costos. Empezaríamos a estudiar, seguir con los costos. Yo voy a hacer visible el archivo de mercados.
Y también voy a hacer visible este archivo de la producción y los costos. El de mercado Sí. ya está visible. Sí, los dos, pero estudienlo solamente hasta la producción. No se metan en costo, porque se van a confundir. Esperen que yo se los explique. Lean solamente hasta la producción y los costos, lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Así que cuando termine Listo, profe. mañana yo se las hago visible y ya la tienen visible para que la vayan mirando. Bueno, a los de costos y control de gestión, los saludo hasta el 1 de junio. Los de calidad, quédense, esperamos un ratito y nos volvemos a conectar. Yo, mejor dicho, no se desconecten. Simplemente apaguen las cámaras, como voy a hacer yo. Listo. Profe. Hasta luego. Listo, Bueno, profe. gracias, profe. Hasta luego, profe.